Hola otra vez, bienvenidos a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que creo que es de los temas más importantes dentro del budismo y que también es uno de los temas que está presentes en todas las tradiciones budistas, que es sobre las tres características de la realidad. Este video yo ya lo había grabado anteriormente, lo pueden encontrar en Dharmatic hace como 6 años que se hablan las tres cachetadas de la realidad, andaba muy creativo y le quise poner un título un poquito más creativo. Sin embargo, me pareció oportuno volverlo a traer porque quiero explicarles un poquito a profundidad de qué van estas tres marcas o tres sellos, también como se le conocen en algunas tradiciones. Y esto es lo que a final de cuentas son las directrices en donde nos enmarca la práctica budista para nosotros poder direccionarnos hacia experimentar la realidad tal y como es. Así que vamos a hablar de ese tema el día de hoy, pero antes a mí me gustaría hacerte un comercial budista y ustedes saben que estamos promocionando las membresías para aquellas personas que quieren de cierta manera profundizar un poquito más sobre la práctica budista, en la cual la membresía que se llama Dharmáticos, perdón, vas a poder tener un curso de 13 meditaciones, también por ahí una conferencia introductoria al budismo, también un pequeño curso acerca de las 4 nobles verdades que son las enseñanzas centrales del Buda y otros recursos como por ejemplo un libro de recitaciones online y también un compendio de algunos textos budistas que te pongo a tu disposición para que tú puedas consultarlos. Así que todo esto es para que nosotros podamos seguir haciendo contenido dentro de Dharmatic. Es algo que tú con esta membresía nos puedes apoyar a seguir haciendo. Ustedes saben que este canal ya va para cumplir 8 años y pues son 8 años que nosotros hemos tratado de empujar y hacer este contenido y pues gracias a todos aquellos que ya actualmente son parte de esta comunidad virtual que nos están apoyando y también a todos ustedes que pues están aquí reproduciendo el video y que comparten este contenido para que pues más personas que están interesados en el budismo puedan estudiar y ser de cierta manera Dharmatic una puerta de entrada si tú quieres estudiar de una manera alguna tradición en específico o profundizar en algunas otras tradiciones budistas. Así que gracias a todos aquellos que están presentes en las membresías y a los que no, les invito a que si ustedes pueden, nos puedan apoyar a través de esta membresía y disfrutar pues de este contenido exclusivo que conforme vaya pasando los meses, trataré de ir creando más contenido para todos ustedes. Y bueno, regresando a esta cuestión de las tres marcas de la existencia o como se llama también los tres sellos de la existencia o el tilakkhana, estas, como yo les decía, son tres directrices que de cierta manera el Buda expone para nosotros, de cierta manera, poderos orientar hacia experimentar la realidad tal y como es. Y esto es bastante interesante porque justamente la práctica budista tiene como objetivo dirigirnos hacia la realidad, no es crear una fantasía o alejarnos de ella o de cierta manera distanciarnos o depositarnos en alguna fantasía, sino que lo que intenta hacer la práctica del budismo es llevarnos hacia la realidad. Es como decimos en México, como tomar el toro por los cuernos, y creo que el budismo, ese es el espíritu de la práctica budista. Y estas tres sellos o estas tres directrices o estas tres marcas de existencia, entonces lo que nos va a hacer es guiarnos hacia tratar de cualquier mala interpretación o visión errónea que nosotros tengamos de la realidad, poderla superar y orientar nuestra práctica hacia hacer una práctica en dirección hacia experimentar la realidad, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, la sabiduría, como es entendida en el budismo, se entiende como esta capacidad de ver tal y como es la realidad. Eso es en realidad la sabiduría, no es una especie de contener como conocimientos ancestrales, sino más bien el poder percibir y experimentar la realidad sin ningún velo o sin ninguna fantasía de por medio, ¿no? Entonces esto es bastante interesante porque, bueno, entonces estas directrices nos dirigen y de cierta manera desinstalan algunas ideas erróneas que nosotros podemos tener. Estas tres directrices también pueden pues ocasionarnos de cierta manera ciertos choques conforme nuestra comprensión actual de la realidad.
entendiendo que, bueno, a lo mejor en la actualidad, en donde nosotros estamos en estos momentos parados con nuestra práctica, o si a lo mejor no tenemos todavía una práctica, pues de cierta manera el budismo entiende que si nosotros no tenemos una práctica, pues depositamos en cierta manera en una incorrección o en una malinterpretación de la realidad o una especie como de juego de malinterpretación, una especie de ilusión, ¿no? Entonces, si nosotros nos relacionamos de esta forma con nuestros entornos, es justamente donde vamos a tener ciertos conflictos o vamos a experimentar de cierta manera alguna más problemas, ¿no? Que si nosotros estuviéramos en relación a esta existencia real, ¿no? Entonces, vamos a explorar cada uno de estos tres sellos y vamos a ver de qué forma suman a nuestra propia práctica del Dharma. Vamos a empezar con la primera, que evidentemente es la famosa impermanencia o anicca, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos quiere decir anicca? Es que todo el universo está en constante cambio, nada permanece igual y todo está sujeto a la transformación. La comprensión de la impermanencia es clave para liberarse del sufrimiento, ya que nos ayuda a soltar el apego a las cosas que inevitablemente cambiarán o desaparecerán. Esta forma de nosotros abordar la realidad desde anicca o desde la impermanencia nos puede ayudar a comenzar a notar cambios que existen en la vida, por ejemplo, en relación al trabajo, nuestras relaciones, nuestros gustos propios o incluso nuestro propio cuerpo, ¿no? Tal vez donde nosotros nos relacionamos, donde estamos constantemente en contacto, si nosotros no somos observadores, posiblemente nosotros empezamos a crear ideas de permanencia, ¿no? Que esto no va a cambiar, esto va a seguir igual o esto va a permanecer igual, ¿no? Eh, y esto nos puede ocasionar cierta resistencia al cambio. Cuando nosotros generamos una resistencia al cambio, existe o es propicio o es un terreno fértil para que nosotros experimentemos mucha insatisfacción, ¿no? Que al final de cuentas es el principal síntoma que el Buda ve con respecto al ser humano, ¿no? La experiencia insatisfactoria o de sufrimiento, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros debemos de ser bastante asertivos con respecto a esta característica para nosotros, cuando nosotros experimentemos algo, realmente estar conscientes constantemente de este sello. Bueno, esto ahorita se presenta de esta manera, de esta forma. Si me gusta mucho, evidentemente mi mente va a tender a querer que permanezca, ¿no? Que no cambie. Sin embargo, su realidad es transitoria, su realidad es impermanente, su realidad es ánica y pues esto va a cambiar, ¿no? Y esto ya sea con nuestro físico, nuestra salud, nuestro estatus, nuestros recursos, cosas que queramos, personas que queramos, todos estamos inmersos o estamos marcados bajo este sello de la impermanencia. Entonces, una de las prácticas recurrentes es tratar de traer esto a la idea. Y creo que trae un beneficio porque a muchas personas les aterra esta parte de decir, es que entonces me voy a volver frustrado o que todo así como una especie de pesimismo. Y no, es realmente lo que cuando nosotros lo podemos llevar en una práctica integral dentro del Dharma, lo que hace es que cada momento que surge lo aprovechamos al máximo, lo vemos como prácticamente un milagro que no se va a poder repetir, ¿no? Y esto yo creo que trae un aprovechamiento máximo a cada una de las experiencias que nosotros tenemos y de las personas, de los objetos, de cualquier cosa que nosotros experimentemos o interactuemos con ellos. Y esto nos ayuda si nosotros mantenemos esta práctica constante, porque como les digo, no es una cuestión aislada, sino que estos sellos se deben de mantener dentro del marco de una práctica del Dharma. Entonces, bueno, vamos al segundo de los sellos, que es el no-yo o el famoso anatta, ¿no? Este sello creo que es uno de los que más les gusta a las personas que tienden a ser muy intelectuales, ¿no? Y es con respecto a que no existe un yo permanente o fijo, ¿no? Esto es,
es algo que tiene que ver con el hecho de no creer que las cosas son sustanciales o poseen una sustancia o un principio que no cambia o es inmutable, ¿no? Evidentemente, estas desventajas, cuando nosotros ignoramos el no-yo o anatta, es que nos empezamos a casar de cierta manera con nuestras, como con nuestras etiquetas o nuestros prefijos o nuestros títulos o lo que sea aquello que pretende definirnos. Por ejemplo, yo soy diseñador, yo soy mercadólogo, yo soy ingeniero, o yo soy introvertido, yo soy extrovertido, yo soy ingenioso, yo soy esto, yo soy reservado. Entonces, este tipo de etiquetas que si bien con esto no quiero decir que no sean necesarias, sino que en la convencionalidad nos ayudan para conectar y relacionarnos, si nosotros no la creemos completamente, vamos a experimentar una insatisfacción. Por ejemplo, si nosotros, imagínense, y podemos hacer un ejercicio de imaginarnos de cómo éramos de adolescentes, en donde la ropa que portábamos, el grupo musical que seguíamos, ciertos círculos sociales en los cuales nos sentíamos identificados, nos identificaban en ese momento. Sin embargo, no nos quedamos ahí, seguimos, maduramos, crecimos, experimentamos otro tipo de experiencias y de cierta manera se va modificando. Entonces esa idea o esa personalidad que yo tenía en la adolescencia, de cierta manera ha ido cambiando conforme yo he ido experimentando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces no nos quedamos ahí atrapados con esa cuestión y esto es un pequeño ejemplo. Yo creo que sí, uno de los grandes enemigos de ser creativo en la vida es que nosotros nos casemos con nuestros yoes y mejor una vida que fluctúa o que fluye con el entorno y fluye con la realidad de cierta manera y es concordante a la práctica del Dharma, es justamente una percepción del no yo, ¿no? O una percepción de anatta. Entonces, es importante que nosotros localicemos cuando la mente tiende a tener esta rigidez sobre el yo y tratar de ver cuando, en qué momentos o qué creencias tenemos con respecto al no cambio o que es inmutable para poderla combatir y de cierta manera nuevamente dentro de una práctica integral de Dharma poder combatir este tipo de ideas, ¿no? Ahora vamos con el tercero, que es el dukkha o de la satisfacción o sufrimiento. Creo que es el más famoso dentro del budismo y creo que es uno de los temas más socorridos dentro del budismo, ¿no? Y de hecho es la primera noble verdad del Buda cuando expone con respecto el, la característica de la realidad, que es la realidad es insatisfactoria, ¿no? Entonces, este tipo de directrices o ese tipo esta dukkha, cuando nosotros la integramos o nosotros somos conscientes de que existe la insatisfacción, nosotros nos podemos dar cuenta en muchas ocasiones cómo creemos o nos situamos vivir en una esperanza o en una felicidad futura, ¿no? Cuando yo consiga ese trabajo, yo voy a ser feliz. Y cuando nosotros tengamos ese trabajo, resulta ser que no somos tan felices como creímos que debías hacer, porque ahora necesitamos otro trabajo, o queremos más, o queremos menos trabajo, o queremos otro tipo de trabajo, otro tipo de jefe. Entonces nos metemos a un ciclo en donde constantemente estamos insatisfechos, ¿no? Y no ser conscientes de este aspecto, de esta característica, lo que nos hace es justamente meternos en ese ciclo de insatisfacción. Este, eh, es importante nosotros no entender este aspecto porque luego podemos quedarnos con la caricatura del budismo y decir, es que entonces el budismo es muy pesimista. No, lo que queremos decir con esta cuestión es que reconocemos que este aspecto insatisfactorio es parte natural de la vida. Sabemos que justamente y viendo los otros dos sellos, que la vida es impermanente y la vida es insustancial, evidentemente también parte de la experiencia va a ser insatisfactoria, ¿no? Entonces, haciendo consciente esto y reconocer esta parte insatisfactoria de la vida, nos puede ayudar justamente a comenzar a trabajar
en cómo no crear sistemas rígidos dentro de nuestra mente, de los cuales lo único que va a hacer es exponernos más a la insatisfacción, ¿no? O esta rigidez o esta estrechez mental lo único que nos va a hacer es ponernos en posiciones aún más dolorosas en vez de confrontar la realidad con esta naturaleza, ¿no? Y que es, a final de cuentas, la tarea principal del Dharma es acercarnos a esta realidad tal y como es, como lo decíamos en un inicio. E incluso cuando nosotros entendemos este tipo, estos sellos, como por ejemplo dukkha, creo que nuestra mente se vuelve más hábil y se orienta y es más propicia a poder desarrollar algunas cualidades como la compasión, la gratitud o el desapego, que nos ayudan de cierta manera a superar estos aspectos insatisfactorios de la vida. Entonces es bastante interesante cómo estos tres sellos se relacionan entre sí y de cierta manera nos ayudan a dirigirnos y también a poder evaluar en qué momento nosotros nos apartamos o nos queremos alejar o evadir de la realidad y que evidentemente lo que va a resultar de evadir la realidad o de tratar de enmascarar la realidad, lo que va a resultar es evidentemente en una experiencia profundamente insatisfactoria. Entonces, ya para conclusión y para tener una conclusión de estos tres sellos, la impermanencia nos enseña que no nos tenemos que aferrar a situaciones, a relaciones o entidades. Todo cambia y eso está bien y es natural. El no yo nos libera de la presión de encajar en una etiqueta específica y somos mucho más que un término o algo que se nos asignó. Y dukkha nos recuerda que la verdadera satisfacción no viene del exterior. Aunque nos esforcemos por alcanzar metas, la felicidad verdadera de cultivar, la felicidad verdadera viene de cultivar una mente equilibrada. Esas son las enseñanzas que nos traen estas tres marcas de la realidad o tres sellos de la realidad o tres directrices de la experiencia real. Entonces me gustaría que tú aquí abajo me dijeras cómo le haces para poder practicar dentro de estas directrices de los tres sellos. Si tú estás de acuerdo con esta cuestión, por ejemplo, si tú no eres budista, estás de acuerdo con estos tres sellos y qué es lo que te nutre en tu propia práctica espiritual que tengas, porque de hecho hay un maestro que dice, si tú estás de acuerdo con estas tres sellos, seguro eres alguien que está orientado al budismo, ¿no? Esto es bastante interesante. Y pues bueno, esto fue todo por el tema del día de hoy, Dharmáticos. Espero que les haya gustado, espero que sea de beneficio para ustedes y para los demás de sus entornos. Y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.